cáncer de colon. Antes de entrar en materia, ¿por qué estamos hablando hoy de cáncer de colon? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué piensan del cáncer de colon? ¿Por qué es importante? Hablaremos solo de cáncer de colon y nos quedamos sin el recto, le mochamos el recto, como dice el Bronco. En realidad es como por terminología, ¿no? Cáncer de colon. Pero bueno, estaríamos hablando de cáncer colorectal. Un poquito el abordaje diferente, pero muy importante también tenerlo presente porque el recto, de hecho, es mucho más frecuente incluso que colon en nuestro país y en nuestro medio. El punto entonces, ¿por qué es importante hablar de cáncer de colon, chicos? ¿Qué tan frecuente es? A ver, doctor. Usted sí desayunó, doctor. A ver. Pues sí, es importante porque aquí en México está muy diagnosticado el cáncer de colon y Sí. se detecta ya en etapas terminales a diferencia de otros países. Fíjense, algo importante de lo que estarías comentando es que es uno de los tumores que son susceptibles de una detección temprana. Y lo hacemos, prácticamente no, todo el mundo le da la vuelta a una colonoscopía, ¿no? Bueno, primero. Lo segundo que crees, que el problema es que es cada vez más frecuente. El cáncer colorectal ya ahorita está subiendo a los primeros lugares de diagnóstico por cáncer. Y lo tercero es que aquí sí podemos hacer mucho, lo podemos detectar en etapas tempranas y realmente curarlo y evitar que estos pacientes se diagnostiquen en una etapa 4. Entonces aquí hay mucho trabajo por hacer y aquí sí pongan atención porque es algo que está en el conocimiento de todos, la detección temprana. Y nuevamente, en estos tumores que se pueden detectar tempranamente, pues hay que hacer detección temprana. Bueno, entonces ahora sí, entrando en materia, vamos a abordar algo importante dentro de su programa, que es evaluar signos y síntomas, la ruta diagnóstica, cuándo mandar al especialista, tratar de buscar la detección temprana, las opciones terapéuticas y el pronóstico de esta enfermedad. Nuevamente es una pincelada de este tratamiento. Les decía, ustedes en sus libros van a encontrar mucha información, en su celular, en el internet. Vamos a tratar de hacer énfasis en lo que sí tienen que recordar, que el libro tal vez no les dé esa apreciación tan específica. Aquí entonces decíamos que es frecuente, el cáncer colorectal es frecuente y también es letal, sin duda. El cáncer pues está muy cercano a eso, excepto testículo, ¿verdad?, que vieron anteriormente, que tiene otra perspectiva. Pero pues la clave está en el diagnóstico temprano en cáncer de colon. Aquí nuevamente haciendo un análisis de las proporciones, tenemos que nuevos casos, alrededor de 140,000, pacientes con defunción 92,000, nuevamente una proporción un poco más baja para la mortalidad, sin duda. Recordar, sin embargo, que tenemos un buen número de neoplasias también en recto. Decíamos que en nuestro país es más frecuente la presentación en recto, bueno, en algunas instituciones. Es la segunda causa de muerte en hombres y tercera en mujeres. En México está dentro de las primeras 5 causas de muerte por cáncer y sin duda esta enfermedad está en incremento a nivel nacional. Algunas neoplasias van a la baja, cáncer de colon, cáncer colorectal va a la alta. En nuestro hospital así ocurre también. En el ISSSTE León es nuestra segunda causa de atención en el servicio de oncología médica. O sea, realmente vemos muchos pacientes con cáncer colorectal. Tener claro los factores de riesgo, aquí sean un poquito más específicos y sabemos que dentro de los factores de riesgo va a haber factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables, la dieta, el consumo alto en grasas, el bajo consumo de fibras va a ser un factor de riesgo, el tabaquismo, el etilismo y la obesidad. La obesidad en nuestro país va a la alza, cáncer de colon y recto va a la alza. Entonces, mucho de esto va en relación a nuestros hábitos dietéticos y nuestro estilo de vida. Los no modificables van en función un tanto a la edad, que ya mencionábamos. El envejecimiento de la población va a promover una mayor posibilidad de cáncer y enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes mellitus y otras enfermedades que tienen que ver también con alteraciones que pueden ser hereditarias o alteraciones propiamente de la mucosa, como es la poliposis, la enfermedad inflamatoria intestinal y propiamente algunos síndromes familiares también se van a asociar con cáncer colorectal. Tener claro que en cáncer de colon tenemos ya muy bien establecida una subdivisión en relación a su origen. Tenemos que lo más frecuente es que el cáncer de colon sea esporádico, no tener algún antecedente familiar, pero en cierto porcentaje puede ser hereditario y asociarse a enfermedades como el cáncer heredofamiliar polipósico o el cáncer hereditario no polipósico. De estos tenemos que la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, se asocian a estas variedades de cáncer heredofamiliar polipósico. Por su parte, la enfermedad inflamatoria, tener claro
Está presente, pero es un porcentaje realmente bajo, es decir, que esas enfermedades inflamatorias se asocian con cáncer en una muy baja proporción, pero no están exentas, realmente no sería lo más frecuente, pero están contempladas dentro de las posibilidades. Lo más frecuente es que no tengamos como tal una causa bien definida, pero sí identificados estos factores de riesgo de dieta y obesidad como parte importante del cáncer colorectal. El cáncer colorectal entonces tiene diferentes manifestaciones. También tienen ustedes que tener claro que podemos tener un cáncer de determinado órgano sin tener esos síntomas primarios propiamente, sino que se pueden manifestar por otras causas. Pero en cáncer de colon y recto, pues sí es muy frecuente que haya algún síntoma digestivo presente. Sin embargo, también, si ustedes ubican la anatomía, el órgano es grande y también se asocia con diferentes estructuras, y esta localización y asociación con otras estructuras es lo que va a dar síntomas diferentes que podrían avisar de un cáncer de recto más tempranamente que un cáncer de ciego, por ejemplo, que podría pasar desapercibido por mucho más tiempo. Entonces tenemos 3 escenarios clínicos nuevamente en cáncer colorectal. Uno, donde tenemos signos y síntomas muy evidentes, síntomas gastrointestinales o bien síntomas no gastrointestinales, como pudiera ser un cuadro de anemia. Muchos pacientes son diagnosticados por el hematólogo, que lo mandan a estudio, el médico familiar o algo, por un cuadro de anemia, y diagnostican que esta anemia es secundaria a pérdidas a nivel de tubo digestivo, y esto podría estar asociado a un cáncer de colon y recto. Podría haber pacientes asintomáticos a los cuales se les hace el diagnóstico por evidencia en un ultrasonido, en una tomografía de una lesión hepática, por ejemplo. O podríamos tener pacientes que llegan por un cuadro de obstrucción intestinal a urgencias. Muchos pacientes llegan así, ni estudios hubo oportunidad de hacer, se obstruyen, llegan a urgencias, y ahí es como donde tenemos la posibilidad de, entrando a quirófano, identificar que el origen de la obstrucción, de la inflamación o del sangrado fue un cáncer. Entonces, estos cuadros pueden ser diferentes. Sin duda, asociar que aquellos pacientes sin síntomas también pueden ser diagnosticados por un tamizaje, por el cribado que comentábamos, o bien pues por una sospecha diagnóstica o por un cuadro de urgencia, ubicando lo que les acabo de mencionar. Los síntomas y signos más frecuentes pueden variar un tanto. Hay literaturas que hablan de ciertos mayores porcentajes para una u otra sintomatología. Lo más frecuente identificado, si hay un sangrado rectal, después de descartar hemorroides, pues habría que pensar en algo malo, algo de origen neoplásico, el dolor abdominal persistente, la anemia ferropénica, como les comento, o cambios en el hábito intestinal, la presencia de diarrea alternada con estreñimiento, la disminución del calibre de las heces son síntomas muy característicos. No propiamente incluso el sangrado fresco, podría haber también melena, podría haber hematoquesia, que sabemos que tiñen las heces de diferente tonalidad, negro o amarillento o cobrizo, marrón. Dolor abdominal, cambio en el hábito intestinal, anemia como parte de los más frecuentes, decíamos, y menos frecuentemente distensión abdominal, náusea o vómito cuando hay un cuadro de obstrucción intestinal o bien la pérdida de peso. Decíamos que entonces, dependiendo de su ubicación y la relación que tengan con otras estructuras, el cáncer de colon y recto podría tener diferentes síntomas. Actualmente hablamos un poco de colon derecho, colon izquierdo, pues más propiamente por anatomía hablaríamos de un colon distal, colon ascendente, colon transverso o un colon proximal que involucraría al recto y al sigmoides. En el colon distal lo que vamos a tener es ubiquémonos en ciego, en colon ascendente, dolor cólico, un cólico que podría ser muy confundible con una colitis o algún problema de estreñimiento, pero también podríamos tener un cuadro de anemia. Más frecuentemente, esta anemia que no es evidente, no hay un sangrado, pero el paciente está anémico, podría ser secundaria a una tumoración en colon ascendente transverso, y que es dada porque a nivel de colon ascendente se pueden perder hasta 9 mililitros por día. Entonces, esto es una pérdida que no se visualiza, que no identificamos a simple vista, pero que acumulativamente va a dar al paciente un cuadro de síndrome anémico. Por su parte, y decíamos más evidentemente, las lesiones a nivel de sigmoides y recto nos van a dar presencia de un sangrado. Estas heces de color marrón o sangre fresca específicamente, tenesmo rectal, dolor rectal y disminución del calibre de las heces son datos de una localización en recto. Ubicando entonces un poquito colon derecho, anemia, puede haber masa palpable, dolor abdominal, fatiga o pérdida de peso, es una de las formas de presentación. En colon izquierdo, que podría incluir recto, obstrucción intestinal, cólico, sangrado, disminución del calibre de las heces, y propiamente en recto, pues agregaríamos de todo lo que mencionamos de colon izquierdo, el tenesmo también.
Importante también, igual que mencionábamos en otras neoplasias, podría ser que no tengamos síntomas gastrointestinales y se haga el diagnóstico por la metástasis. 20% de los pacientes van a llegar con enfermedad metastásica al momento de su diagnóstico. Hablando un poco de la enfermedad metastásica, la diseminación en cáncer colorectal es específicamente más frecuente a nivel por vía hematógena, pero también tiene una diseminación de tipo linfática. Podemos encontrar asociado a un cáncer colorectal la presencia de algunos ganglios supraclaviculares o periumbilicales, no es tan frecuente. Y en cuanto a la diseminación hematógena, la metástasis más frecuente va a ser en hígado, también podemos tener enfermedad en pulmón, en peritoneo sin duda, hueso o cerebro también podría ser sitios de metástasis y esto asociado a la diseminación del colon y su drenaje a nivel de la vena porta. El recto se va a diseminar principalmente a pulmón por un drenaje, a través del drenaje de la vena rectal inferior hacia la vena cava, que no drena directamente a la vena porta y de ahí podría no tener una metástasis hepática, sino llegar directamente al pulmón. También podemos tener diseminación por contigüidad y transperitoneal, es decir, podemos tener infiltración de la lesión de recto a vejiga o algunas otras estructuras cercanas por contigüidad o presencia de carcinomatosis y con ello ascitis como manifestación de la diseminación transperitoneal del cáncer colorectal. Platicábamos entonces que en cáncer de colon, nuevamente, como en la gran mayoría de las neoplasias, tenemos la evaluación por etapa clínica de acuerdo al TNM. Y tenemos nuevamente 4 etapas, entendiendo que el punto de corte más importante es etapa 4, de enfermedad metastásica y etapas tempranas. Aquí en la distribución, interesante, pues vemos en Estados Unidos casi se dividen de forma equivalente en cada uno de los grupos. En nuestro país tenemos un mayor porcentaje de enfermedades localmente avanzadas o incluso un buen grupo de enfermedad metastásica. Y señalamos pues que la zona más frecuente de diseminación es hígado, pulmón y peritoneo. Más difícil o menos frecuente, hueso, sistema nervioso central y a nivel de adenopatías. Decíamos nuevamente, recordar la forma de presentación, puede ser por invasión local, recordar lo que les mencionaba, puede ser perforación o formación de fístulas, también es otra manifestación. Formación de abscesos es algo no tan frecuente, el paciente está con fiebre, un síndrome infeccioso de fiebre de origen desconocido y esto podría ser secundaria a una tumoración abscedada. O bien, un primario desconocido, hasta un 6% de las lesiones que nada más se manifiestan con metástasis hepática podrían ser de un origen a nivel de colon y recto. Decíamos, son manifestaciones poco frecuentes, pero que pueden también ser causantes del cáncer colorectal, pueden ser consecuencia de cáncer colorectal. Decíamos que un paso muy importante, y vamos a revisar muy bien esta información, pues es que el cáncer de colon y recto es una enfermedad a la cual la detección temprana se puede obtener un resultado que incrementa la supervivencia y que establece pruebas que pueden estar abiertas al público en general, pacientes asintomáticos y que pueden tener este beneficio, tener costo, benéficas e incrementar además, tener un impacto en la supervivencia. En lo que respecta entonces a estos estudios de tamizaje, parte de ellos podría ser la sigmoidoscopía flexible, la cual es un procedimiento que es más cómodo, a diferencia de una colonoscopía, pero pues básicamente va a trabajar en la parte distal de colon, básicamente en recto. La colonoscopía sería el estudio ideal, ya que nos permite hacer una evaluación de toda la extensión del recto, y hay que recordar que podría haber una lesión en recto y una lesión sincrónica en otra parte del colon, tener una lesión en recto y tener una lesión en colon transverso. Si únicamente evaluáramos la sigmoidoscopía flexible, podríamos estar obviando parte de la enfermedad en otra parte del tubo digestivo. El enema varitado puede ser útil, sí, pero realmente nada más para identificar una lesión de llenado, una alteración en el llenado del colon y no nos permitiría llegar al estándar de oro, que es una toma de biopsia. Entonces puede ser útil, sí, mas no es exactamente el mejor estudio para ni detección temprana ni para diagnóstico. La sangre oculta en heces es muy interesante, realmente es un procedimiento mucho más fácil, mucho más accesible y de ahí que algunas estrategias como la inmunistoquímica o la detección de DNA son todavía mucho más sensibles para hacer una prueba que podría sugerir la posibilidad de una neoplasia y con ello llevar a este estudio tan fácil, tan cómodo de hacer,
para justificar otro procedimiento un poquito más complejo, de mayor costo, pero que podría estar mejor enfocado a una población en general. Entonces, como un filtro, de alguna manera, una detección o una prueba diagnóstica en heces podría ayudarnos a seleccionar a un grupo de pacientes que podríamos justificar más una colonoscopía cuando estamos en una situación de recursos limitados, ¿no? La colonoscopía es el ideal, pero también pues no tenemos una gran cantidad de oportunidad de hacer este procedimiento. Sin embargo, es algo muy importante, como hemos estado comentando. En general, el tamizaje se sugiere realizar a partir de los 50 años. Como ustedes pueden ver, la recomendación es hacer una evaluación de sangre oculta en heces y a partir de los 50 años hacer una sigmoidoscopía o una colonoscopía. Sigmoidoscopía cada 5 años y colonoscopía cada 10 años. Sangre oculta en heces de forma anual. A partir de los 76 años pareciera que no está muy justificado realizarlo y en pacientes mayores de 85 años no es requerido a menos que hubiera algún síntoma, pues ya sería en otra condición de búsqueda de diagnóstico diferencial, no tanto tamizaje. Como decíamos, el impacto de la detección temprana es incrementar la supervivencia global y de allí es que nuevamente esto es un procedimiento que es recomendable para la población general y más decíamos en nuestro país donde el diagnóstico de cáncer colorectal está a la alta. Y también tenemos actualmente muchos pacientes jóvenes, ya no son pacientes de 60, 70 años, ahora tenemos pacientes de 50, 40 y a veces hasta de 30 años. Entonces es muy importante que tengamos en mente este diagnóstico temprano. Para reforzar esta información, pues recordar, hay pruebas estructurales, colonoscopía, sigmoidoscopía flexible, enema con bario y la colonoscopía virtual, que son métodos como tal no invasivos, pero que pues bueno, nada más cumplen una función de identificar lesión y no permiten hacer una toma de biopsia, por lo cual son útiles, más no suficientemente útiles. Y pruebas basadas en heces, como sangre oculta en heces, la evaluación con inmunistoquímica y la evaluación con DNA, como parte de estas pruebas también de tamizaje. Recordar entonces este impacto en supervivencia, muy importante, y estas curvas que pues ya platicábamos son tan convenientes para hacer y manifestar de forma gráfica el beneficio de una estrategia diagnóstica o de una estrategia terapéutica. Entonces, el tamizaje es indispensable y está bien definido. ¿Cómo es el algoritmo de diagnóstico en cáncer colorectal? Bueno, sin duda, aquí también va a aplicar la pregunta que nos hiciste, la vamos a discutir al final. Cuadro clínico sospechoso, pacientes que tengan cuadro de sospecha o bien pacientes más de 50 años, les hacemos una prueba, idealmente sería una colonoscopía. En la colonoscopía, si hay una lesión sospechosa, tomamos una biopsia y esta biopsia podrá tener ausencia de malignidad, tener una lesión no maligna o bien hacer un diagnóstico de cáncer. Señalábamos que el enema de bario y la tomografía pueden ser útiles, más la limitante es que no permiten una toma de biopsia y en caso de encontrar una lesión sospechosa, pues al final nos llevarían a realizar como tal una colonoscopía. Recordar entonces nuevamente que las pruebas de laboratorio, nuevamente el antígeno carcinoembrionario, que es un marcador tumoral de lesiones glandulares, no es útil para diagnóstico, igual que en pulmón, no es útil para diagnóstico en cáncer colorectal. En su momento tiene una función de seguimiento. Una vez durante el tratamiento podría ayudarnos a evaluar la respuesta a un tratamiento, más no es una prueba diagnóstica. Recordamos que es un enema de bario, lo que vemos son defectos de llenado y esto podría sugerir una lesión sospechosa. Tras esta información, el paciente muy probablemente tendría que ser llevado a una colonoscopía. La colonoscopía pues, nos ayuda a identificar lesiones, las cuales pueden ser benignas. Aquí vemos un pólipo, una lesión completamente benigna y que se puede resecar para saber si es completamente benigna. Algunos podrían tener algunos otros componentes o bien ver una lesión altamente sospechosa de malignidad que podría ser necesario biopsiar y con ello detectar si hay o no enfermedad. Detecta neoplasias sincrónicas, decíamos podría haber lesión en el recto y en alguna otra parte del colon y permite remover pólipos, lo cual también ayuda a síntomas del paciente o a hacer diagnóstico de lesiones premalignas. La colonoscopía junto con la biopsia es el gold estándar, el estándar de oro para el diagnóstico de los pacientes con cáncer colorectal, altamente sensible y altamente específica. La vemos, la analizamos y la estudiamos y con ello realmente sabemos si hay o no enfermedad. Es un estudio que tiene que tener ciertas precauciones. Muchos pacientes, bueno, los pacientes generalmente requieren una sedación y esto implica que algunos pacientes requieren una evaluación preoperatoria para ver que estén en condiciones de llevar a cabo este procedimiento. Podría ser que en algunos casos pues no se pueda llegar
a realizar el procedimiento si hay una lesión que está obstruyendo de forma importante la luz del recto y que no nos permite introducir el colonoscopio. De ahí que algunas veces en un bajo porcentaje el estudio no se puede llevar a cabo y nos apoyamos de otras estrategias no invasivas, por ejemplo. Decíamos que como método de tamizaje, screening, cribado, se lleva a cabo cada 10 años y es a partir de los 50 años. Generalmente, 3 a 5 eventos adversos en más de 1000 colonoscopías, el porcentaje de riesgo es muy bajo, aunque se tienen que tomar precauciones para este procedimiento. La sigmoidoscopia, por su parte, pues también nos permite visualizar lesiones, sin embargo, esta, pues bueno, llega básicamente hasta el colon sigmoides, hasta el recto sigmoides, y de allí es que el resto del colon no es posible visualizar. Considerando que el mayor porcentaje en nuestro medio es a nivel rectal, pues podría ser útil, pero podría ser insuficiente al no hacer una evaluación de la totalidad de colon. La tomografía es un estudio muy importante para evaluar la extensión de la enfermedad. Como tal vez nos permita ubicar si hay una lesión que pueda ser sospechosa, pero nos va a ayudar principalmente a ver la relación de esta lesión con sus estructuras cercanas, periféricas, ver si no existe una invasión y descartar que no existe enfermedad. Uno de los órganos, decíamos, más importantes va a ser el hígado. Entonces nos va a ayudar a evaluar el tumor, su correlación con las estructuras vecinas y la posibilidad de que hubiera enfermedad a distancia, ganglionar, hepática, carcinomatosis o alguna otra lesión. La tomografía para el cáncer colorectal es de alta sensibilidad, pero básicamente nos ayuda a hacer la evaluación de lesiones de más de 10 milímetros. No es tan útil para ver lesiones pequeñas como son pólipos, tiene una sensibilidad del 90%, con una exactitud del 80%, y en cuestión de ganglios básicamente es útil para lesiones de más de 1 centímetro, con una exactitud no tan alta, menor del 80%. Ayuda a evaluar esas estructuras adyacentes, la afección a otros órganos y ayuda a evaluar implantes peritoneales con una especificidad relativamente baja, es decir, ayuda, mas no podría excluirlas. ¿Qué pasa? Muchas veces que los pacientes con un estudio de extensión a tomografía, con el diagnóstico, son llevados a cirugía con una intención de resecabilidad o de resección quirúrgica y el cirujano se encuentra con que hay implantes peritoneales o hay una diseminación a peritoneo y entonces el procedimiento, pues bueno, no puede llevarse a cabo con un fin curativo específicamente y eso a veces no se puede saber con la tomografía, sino hasta que estamos en el evento quirúrgico. La colonoscopia virtual, para identificarla, decíamos, pues también es interesante, básicamente es como una tomografía, la cual está enfocada básicamente al colon. Esta tiene una sensibilidad y una especificidad razonables, es conveniente, es un estudio que puede ayudar a identificar incluso adenomas, pero nuevamente, pues bueno, sería como un paso inicial para hacer un rastreo del colon, con la posibilidad de requerir un estudio complementario o bien simplemente hacer este estudio de forma inicial. La resonancia magnética es un estudio de imagen muy importante específicamente para las lesiones de recto. En recto, como platicábamos, tenemos varias estructuras muy cercanas a este órgano y de allí que identificar que no exista ingresión a la grasa perirectal, que exista la presencia de alguna lesión en ganglios o que exista alguna relación con vejiga, pues es muy importante para una planeación quirúrgica o bien para una planeación de radioterapia, que son dos métodos de tratamiento muy importantes junto con la quimioterapia en cáncer de recto. La resonancia magnética en estas estructuras tiene una exactitud del 67 al 86%, especificidad del 89% y sensibilidad del 82%. Es útil ya que nos ayuda a evaluar mejor la fascia mesorrectal y nos ayuda a definir a nivel quirúrgico la posibilidad de tener una cirugía con márgenes negativos o bien la posibilidad de que exista enfermedad residual si sometemos a una cirugía y con ello la conveniencia de iniciar con un tratamiento neoadyuvante, algo previo a la cirugía. Nos permite identificar a este paciente que se va a beneficiar directamente de una cirugía o al que le conviene más iniciar con un tratamiento que disminuya la carga tumoral, como podría ser la quimiorradioterapia, para posteriormente llevarlo a una cirugía exitosa. El ultrasonido rectal es también un estudio importante. La etapificación del cáncer de recto no es, de cáncer de colon y recto no es clínica como tal. Como ustedes van a ver, básicamente el TEL lo evaluamos midiendo la profundidad de la lesión o evaluando qué capas del colon y recto está infiltrando el tumor. Entonces eso no es clínico, eso es quirúrgico, en la pieza quirúrgica. Pero el ultrasonido transrectal podría ayudarnos a ver qué capas está
afectando el tumor a nivel de recto. Entonces, el ultrasonido es útil para esta etapificación previa y con ello tener cierta información similar a lo que nos brinda la resonancia magnética para poder definir el grupo de pacientes que pueden llevarse a una cirugía y que esta cirugía podría tener mayor posibilidad de ser exitosa y cuál realmente podría tener un riesgo de tener márgenes positivos. Por su parte, el PET-CT, hablábamos de ese también en otras neoplasias. En el caso del cáncer colorectal es conveniente también para hacer una evaluación de la extensión de la enfermedad, pero tal vez como método inicial de diagnóstico no nos brinde tanta información. Relativamente, pues bueno, dentro del alcance de la oportunidad de tener este método de diagnóstico es conveniente, más no es indispensable. Nuevamente la tomografía, la biopsia podrían ser nuestros primeros pasos de abordaje de un paciente con cáncer colorectal. Sin embargo, si la tuviéramos, pues es altamente sensible, la especificidad es variable y principalmente un punto muy importante donde empleamos este método diagnóstico es en la búsqueda de pacientes que tengan recurrencia o bien en pacientes donde pretendamos llevar a una metastasectomía, donde identifiquemos una sola lesión más allá del primario para realmente estar seguros de que solamente hay una lesión y no existan lesiones en otro sitio que nos lleven a hacer un procedimiento resectivo y que deje enfermedad en otra parte. Entonces, sí es útil, más tiene ciertas especificaciones. Estudios, decíamos, dentro del cribado, pues bueno, sangre ocultenese, ya sea con evaluación de inmunistoquímica o de DNA, es interesante también su aportación dentro del diagnóstico temprano y ubicar al antígeno carcinoembrionario como un método principalmente para seguimiento o para detectar recurrencia, no tanto para diagnóstico. Es un marcador interesante, más no todos los pacientes lo llegan a elevar, de ahí que es importante que tengamos claro, habrá pacientes que tengan cáncer colorectal y que no elevan el antígeno carcinoembrionario. Si no lo elevaron desde su diagnóstico, no tiene ningún sentido dar un seguimiento a este tipo de pacientes con este marcador, ya que estas células tumorales no están produciendo esta sustancia y de allí que solamente en aquellos pacientes que lo elevan nos permite hacer una evaluación. Si tenemos un antígeno carcinoembrionario elevado, y conforme vamos dando un tratamiento va disminuyendo, podríamos hablar de forma indirecta de una respuesta a tratamiento. De lo contrario, un paciente que lo eleva, lo baja y durante algún tiempo se mantiene negativo y vuelve a elevar, podría sugerir una recurrencia de la enfermedad. Entonces, es útil en este contexto de seguimiento y diagnóstico de recurrencia. Entonces, aquí tenemos la etapificación en cáncer colorectal, como les mencionaba. Tenemos una evaluación que va enfocada a la profundidad de la lesión, según las capas que esté involucrando, si es nada más mucosa o si está entrando hasta incluso atravesar la pared e invadir otras estructuras anexas, tendríamos un T4. En relación a los ganglios, en el evento quirúrgico tendríamos una disección ganglionar que nos evalúa el número de ganglios comprometidos y ahí podríamos extrapolar el N. Y finalmente la metástasis, si está invadiendo otra estructura de forma contigua o algún órgano a distancia, pues sugerir la presencia de M1. Llevado al diagnóstico, entonces pues hemos llevado todo un camino complicado, realmente los pacientes tenemos que identificamos síntomas sospechosos, los llevamos a una colonoscopía, tomamos en la colonoscopía, vemos una lesión sospechosa, decidimos tomar una biopsia y ya una vez tomada la biopsia llegamos a un diagnóstico histopatológico de cáncer colorectal. Enseguida entonces tendremos que hacer una toma de decisión del tratamiento. Esto lo vamos a enfocar en función de la etapa clínica y decíamos que aquí tenemos la posibilidad de identificar lesiones que puedan ser susceptibles a un tratamiento locorregional o lesiones que de entrada van a ir a un tratamiento sistémico con la posibilidad de que incluso en una etapa 4 podríamos pensar en un evento quirúrgico en lesiones únicas o que se puedan resecar con una metastasectomía. Aquí en este análisis de curvas, les digo que es muy interesante que ustedes más allá de colores o líneas vean lo que está representando esta información. Aquí lo que tenemos es que en función de la etapa clínica tendremos que pacientes en etapa 1 tendrán la mejor posibilidad de supervivencia y por su parte enfermedades avanzadas tendrán supervivencias más bajas. A 5 años la supervivencia en etapa 4, como ustedes pueden ver, es hasta un 5%. Realmente los pacientes en etapa 4, pues su expectativa de vida, la mediana aproximadamente, estaría alrededor de 1 a 2 años en la actualidad. Entonces, de aquí es muy importante que hagamos un diagnóstico temprano y esta enfermedad es susceptible de llevarlo a cabo. En un resumen, realmente a grandes rasgos del tratamiento del cáncer colorectal,
podríamos establecer la correlación de la etapa clínica y la posibilidad del tratamiento oncológico. Entonces decíamos que el cáncer colorectal es francamente susceptible a un manejo quirúrgico, con radioterapia o un tratamiento sistémico, y muchas veces es factible llevar a cabo los 3 tratamientos en diferentes tiempos. En una etapa clínica 1, una lesión que es resecable, pues evidentemente su alternativa de tratamiento va a ser quirúrgica. Cuando esta lesión es resecada, el patólogo nos dice, tuvo ganglios positivos y esto nos llevaría a pensar en una etapa 3 y ahí el paciente sería susceptible de una cirugía y después de la cirugía darle un tratamiento de consolidación o llamado tratamiento adyuvante con quimioterapia. En una etapa 2, aquellos pacientes que no tienen ganglios positivos como tal, pero que tienen algunos factores de alto riesgo que les llamamos, podríamos después de la cirugía ofrecerles quimioterapia, más no a la gran mayoría después de una cirugía, en una etapa 2 que no tiene ganglios positivos, que no tuvo infiltración a ganglios, podríamos dejarlos simplemente en vigilancia. Por su parte, los pacientes en etapa 4, que identificamos que tienen una lesión metastásica, que estas lesiones son múltiples, que no son susceptibles de una resección, pues el manejo específicamente va a ser con quimioterapia y actualmente sabemos que esas quimioterapias podrían mejorar sus resultados con el uso de algún anticuerpo, que específicamente vamos a abordar rápidamente las 2 modalidades que tenemos para mejorar la quimioterapia con anticuerpos, dependiendo de su expresión. Entonces tenemos que la supervivencia nuevamente, pues en etapa 1 es de hasta un 74%, en etapa 2 es muy variable, el rango es amplio de 37 a 67%, en etapa 3 el rango también nuevamente ustedes lo ven amplio, 28 a un 73% y en etapa 4 pues sin duda un 6% de los pacientes. Tenemos entonces evidentemente que la cirugía podría ser un tratamiento para la gran mayoría de los pacientes. Este evento pues, podría ser complementado con una radioterapia, en caso de recto, una quimioterapia, pero sabemos que hasta una tercera parte de los pacientes o un número superior pueden llegar a tener una recaída. A pesar del mejor tratamiento quirúrgico, a pesar de dar un muy buen tratamiento de adyuvante, podrían después desarrollar una recaída local o una enfermedad a distancia. Entonces, en estos casos, pues hablamos de un grupo de pacientes que desde un inicio podrían tener enfermedad metastásica o un grupo de pacientes en los cuales la enfermedad recurre, la enfermedad regresa, y ahí es a donde interviene el tratamiento sistémico como tal. Dentro de las opciones en este grupo de pacientes con enfermedad avanzada, pues tenemos fármacos de quimioterapia, fármacos citotóxicos y tenemos otros fármacos, anticuerpos como tal, que trabajan todos, que pueden trabajar en conjunto para ayudar a que el paciente tenga una mejor supervivencia. Entonces, parte de la estrategia de tratamiento pues va enfocada, nuestros pilares son medicamentos citotóxicos como es el 5-fluoracilo o bien su representación oral, su prodroga que es el capecitabine. Estos son pilares fundamentales del tratamiento del cáncer colorectal que se pueden combinar con otra droga como es irinotecan u oxaliplatino y esto ser también parte fundamental de los dobletes de quimioterapia. Estos dobletes se pueden todavía mejorar e incrementar sus resultados al agregar un antiangiogénico como bevacizumab, como aflibercept, o bien un anti-EGFR como cetuximab o panitumumab. Todos estos son estrategias de combinaciones. Este tratamiento anti-EGFR, como cuando hablábamos en cáncer de pulmón, que hablábamos de poblaciones que expresan algún biomarcador, pues específicamente en cáncer de colon también y recto, tenemos la posibilidad de hacer una detección de un subgrupo, que es la evaluación de RAS, en la cual este análisis de RAS completo nos permite detectar pacientes que puedan ser beneficiados con un tratamiento anti-EGFR, que es hasta en un 50% de los pacientes en enfermedad metastásica. También hablábamos en cáncer de pulmón de líneas de tratamiento, lo mismo ocurre en cáncer de colon y recto. Nuestra primera línea de tratamiento podría ser con una combinación o bien llevar a una nueva línea de tratamiento donde cambiáramos la combinación de fármacos o bien a una tercera o cuarta línea de tratamiento donde podríamos incluso identificar un tratamiento que es multicinasa, que es un bloqueador a diferentes niveles, un tratamiento oral que también tiene beneficio en estos pacientes en líneas de tratamiento subsecuentes a la primera o la segunda línea de manejo. Enfocándonos entonces en una parte muy importante para ustedes, decíamos sean oncólogos o no, como estudiantes de medicina,
los expertos en sus casas, muy probablemente, que van a asesorar a su familiar o incluso a amigos cercanos y que en su momento estarán enfrente de un paciente tomando decisiones, bueno, pues hay que tener claro cuáles son los criterios de referencia a segundo y tercer nivel, porque también tenemos claro que todos tenemos nuestro granito de arena que aportar. No se trata de quedarnos con el paciente y hacer todo. Cuando tenemos cierta idea, es bueno tener la idea, pero también tener la idea de cuándo el paciente debe llevarse a otra evaluación. Entonces, esto es una carrera de relevos, entonces es muy importante que ustedes detecten, que ayuden y que también sepan cuándo soltar y entregar en las mejores manos al paciente. Entonces, pacientes que tengan dolor abdominal, alteración del hábito intestinal y pérdida de peso, contestando la pregunta que me hacías en cáncer de pulmón, ahora en cáncer de colon, estos serían pacientes en los cuales, en donde yo esté, tengo que sospechar que hay algo malo. En aquellos pacientes que tengan algún antecedente familiar o un cáncer asociado a un problema hereditario, incluso en menos de 40 años, son pacientes que debo referir también a otro nivel de atención. Pacientes de más de 50 años que tengan sangre oculta en heces positiva, también es conveniente enviar a un segundo o tercer nivel de atención para valorar allí la realización de algún otro estudio como una colonoscopía. Individuos con historia familiar de primera línea de cáncer de colon, pacientes con anemia microcítica e hipocrómica, que es la manifestación de la anemia en cáncer colorectal y que no tengan una causa aparente, incluso sin evidencia de un sangrado activo. La presencia de sangre oculta en heces positiva o bien sangrado evidente, en ambos casos también sería motivo para envío a otro nivel de atención. Sin duda, pacientes que ya tengan diagnóstico de cáncer de colon y recto, estos pacientes deben ser referidos a un tercer nivel de atención, en donde en hospitales como en el que nos encontramos aquí, en un grupo multidisciplinario haremos la evaluación entre cirujanos, oncólogos médicos o radiooncólogos de la mejor estrategia de tratamiento para iniciar la atención del paciente con cáncer colorectal. Independientemente que me llegara a mí como oncólogo médico, que le llegara el cirujano, nosotros tenemos que decidir, más allá de lo que yo sé hacer, lo que más conviene al paciente. Y lo mejor es en un grupo multidisciplinario donde determinemos entre 3 especialistas y más allá el patólogo, el radiólogo, la mejor oportunidad para el paciente. Todo paciente con colonoscopía o sigmoidoscopía que reporte alguna lesión, pues también tienen que ser enviados para una evaluación a un tercer nivel de atención. Y bueno, pues todo esto es parte importante en donde contribuimos para orientar al paciente y saber a dónde canalizarlo.